investigaciones han sido importantes para conocer la megafauna de lo que era el Valle de México, ¿no? De ahí que Chimalhuacán sea un punto importante por su cercanía con el lago, por tener una planicie un tanto elevada. Como ustedes saben, nos vamos a buscar un lugar en conjunto en donde morir. Tenemos datos de este y hay otros más que la gente, voy a decirlo así, no ha querido desprenderse de ellos. Muchas veces cuando se está construyendo una casa, se están echando las cimentaciones, se llegan a encontrar restos óseos. Lamentablemente se nos ha dificultado el acceso a ellos, pero a la medida del tiempo y va a ir pasando el tiempo, vamos a ir motivando a que ellos nos puedan ir donando y regalando ese tipo de información, ¿no? Pasamos a la siguiente. Una donación, la llamamos el donador anónimo, porque nunca quiso dar su nombre, por lo mismo que decían, seguramente temor a que quieran revisar su casa y que tenga algún otro antecedente histórico o arqueológico. En nuestro municipio. En el año de 1259 se funda el municipio y tenemos presencia de 3 hermanos, que es Huachomat, Chalchitlatonac y Tlaxcantecutli. Estos 3 hermanos ponen por nombre el de Chimalhuacán, y al principio se me pasó, hay una leyenda que les da bienvenida, donde por qué se llama Chimalhuacán, y hace referencia a una historia bastante... ¿Cómo decirlo? Bastante enriquecedora, porque muchas de las ocasiones llegamos a creer que Chimalhuacán es porque son los poseedores de los escudos, y hace más referencia a una rodela, que es un escudo volteado, ¿no? Y hace referencia a esta parte alta del cerro, ¿no? Entonces no es los que son los que poseedores de los escudos, son los que poseen el escudo, y ese escudo es el cerro, es el lugar en el que están habitando, el lugar que habitan, ¿no? Y es en 1259 donde se funda Chimalhuacán. Posteriormente, con el Tlatoani y Nezahualcóyotl, entran a la dinámica de la Triple Alianza con Texcoco, Tlacopa y Tenochtitlán, y Chimalhuacán se convierte en un punto bastante importante, y de ahí que tengamos el Tecpan ubicado aquí en Los Pochotes, del Auditorio Casa de Cultura hacia arriba. Ustedes lo pueden visitar este lugar, y allí tenemos testimonio vivo de la arqueología que hubo en Chimalhuacán. Era un punto importante para el comercio, para una ruta de paso hacia la ciudad de Tenochtitlán. De este lado tenemos una serie de molcajetes, todos auténticos, de la época prehispánica, han sido catalogados ya por arqueólogos de Lina. Y pues aquí tenemos una célula de la importancia de los molcajetes y de los metates, técnica prehispánica que aún perdura en nuestros pueblos, en nuestro país, muy muy presentes. De mi lado izquierdo tenemos una serie de vitrinas en las cuales se rescatan piezas arqueológicas cerámicas. Tenemos orejeras que están más hacia mi lado izquierdo, pegado al muro. Una serie de orejeras, como ustedes sabrán, las orejeras marcaban un rango sacerdotal, militar e incluso gubernamental. No todos tenían el uso de esas orejeras, que actualmente las podemos ver con muchos jóvenes, como las expansiones, eran de ese tipo, son de cerámica, de barro, lo cual nos indica que en Chimalhuacán había hombres importantes, ya sea sacerdotes, ya sea gobernantes, ya sea militares. Tenemos una cuenta de jade, que era uno de los elementos preciosos y muy valorados en la época prehispánica. Tenemos una serie de puntas de obsidiana, tenemos varias figurillas antropomorfas, y todo eso ha sido por donación que las personas han ido encontrando a lo largo del territorio del municipio de Chimalhuacán. ¿Alguna pregunta? Pues sí son... ¿Por qué también se puede deducir que pertenecen a la fase azteca 2? Porque los platos o las vasijas, entre mayor profundidad, significa que son mucho más recientes o mucho más nuevas. Entre mayor antigüedad tengan, los platos son más extendidos. La técnica va cambiando, ¿no? Donde tenemos, de la época de la colonia, lo rico que tenemos es esta parte arquitectónica que se nos ha legado a través de las parroquias. Sobre todo el circuito principal que recorre la parte alta del municipio, tenemos una serie de parroquias con una arquitectura muy muy distinta entre ellas, empezando por desde Santo Domingo, que está frente a Palacio Municipal, pasando por los barrios de Xochiaca, que su fachada es muy muy distinta, muy única, que ha sido labrada en cantera, porque esa es una técnica muy específica de esta comunidad de Xochiaca, hasta llegar a las de San Agustín y San Sebastián, que ya pertenece a otro municipio. En Santo Domingo tenemos presencia de los dominicos. Los dominicos es la segunda orden religiosa que entra a México después de los franciscanos en 1539, y para 1540-1541 tenemos presencia de ellos aquí, estableciéndose con un convento en el cual realizaban diferentes trabajos de caligrafía. Entre ellos podemos aquí ver en esta pequeña vitrina
algunos trabajos realizados. Estos son muy recientes, ya pertenecientes al siglo XIX, pero eran las técnicas que los frailes realizaban. Una de las cosas es importante es resaltar que en cada lugar, en cada punto que llegaba la orden religiosa, significaba que había, vamos a ocupar la palabra, nobleza a la cual educar. Y si bien la orden religiosa evangelizaba, también tenía la tarea de enseñar a hablar el español y de escribir el latín a todos los que pertenecían a la casta real de los prehispánicos. Exactamente. Y aquí tenemos un mapa de la Crónica de Salazar, en donde se nos muestra principalmente las principales parroquias e iglesias que estaban presentes en el circuito alrededor de Chimalhuacán. Este sería el cerro de Chimalhuacán, el centro en forma de corazón. Se supone que es el lago. Este es el lago, exactamente. Estas son las calzadas de las que se hablaba. Exactamente. Actualmente es el circuito central que recorre aquí todo Chimalhuacán. Esto es el lago, esto es el centro del cerro, dibujado de forma de corazón. Y todas las iglesias, si ustedes empiezan a recorrer Chimalhuacán, van a encontrar Santa María, San Sebastián, San Agustín, San Lorenzo. Siempre existe el camino de las iglesias, de los conventos. De este lado tenemos una serie de mapas, un espacio de cartografía, en el cual vamos a ver la transformación de la cuenca del Valle de México y el proceso de cambio de Chimalhuacán en su formación geológica. Si bien en un principio tenemos una característica como de península, noten aquí cómo se encuentra Chimalhuacán, esta puntita, esta colita, y se forma una especie de golfo como Yucatán y el Golfo de México. Y esta formación geológica a la postre le va a dar, como les mencioné hace rato, un clima bastante único que le va a permitir una producción muy extensa de un fruto que ustedes tal vez no se esperan y que tal vez algunos ya saben de qué será. Por eso es por lo que el microclima permite el cultivo de las aceitunas. De las aceitunas y de otro elemento que al final seguramente muchos no saben. Aquí nuevamente encontramos la colita. Entonces cuando ustedes revisen los mapas del Valle de México, inmediatamente el lago de Texcoco y la colita que está saliendo es Chimalhuacán. Ahí está. En este mapa se intenta mostrar el proceso de desecamiento del lago. Si bien todos estos que están aquí son ríos, son salidas de las lagunas de Texcoco, de Xaltocan, de Zumpango, para secar el lago. Si bien este proceso empezó desde el que se construyó Tenochtitlán, se hicieron canales, se hicieron grandes salidas de agua, drenajes hacia lo que es la zona de Zumpango. Aquí ya se está perfeccionando la técnica. Este es un mapa más reciente, del siglo XIX. Las lagunas son menores y se va cambiando. Y Chimalhuacán sigue teniendo esta misma presencia. Seguimos avanzando. Y este mapa de finales del siglo XIX ya muestra a Chimalhuacán más llano. Si lo notan, ya no tiene esa colita. El lago ha descendido, ha salido a flote en mayor superficie de tierra y Chimalhuacán empieza a tener cartográficamente esta imagen. ¿El desecamiento del lago fue natural? En un principio sí, hasta que ya en el siglo XX empieza a tener una dinámica bastante fuerte y se empieza a secar el lago de una forma muy fuerte. Se empiezan a hacer canales que sacan el lago incluso hacia el Pacífico e incluso hacia el Golfo de México, ¿no? Con todo este proceso de industrialización y de modernización del país. Y que México es apreciar de así en conjunto, está dedicada a las actividades cotidianas, diarias de Chimalhuacán hacia mediados del siglo pasado. Tenemos una leyenda que dice: así era el paisaje cotidiano del pueblo de Chimalhuacán hacia 1950. Es un tiempo muy corto para ver cómo nuestro municipio se ha transformado en gran manera. Ahí está el lago, la hermosura de su lago, las técnicas de pesca, las técnicas de navegación. Y de ahí el sentido que tenía la sirena que vimos al principio, ¿sí recuerdan? Sí. La gente se tuvo que aprender a desprenderse de esto. Dentro de las técnicas de pesca tenemos dos tipos de redes, que por aquí está el doctor Tomás, que fue quien las donó, que seguramente que si digo algo mal me corregirá. Y una de estas es la red cucharona, que es una reproducción. El mango o el mástil que tiene allí era mucho más grande, mucho más extenso, y que esta red también se ve reproducida en la escultura del pescador que está en los pilares de la identidad. Era para una pesca más profunda. De mi lado derecho tenemos una red Poshi, que era más corta, era una pesca más corta, es una red Poshiaguat y se utilizaba para la pesca del Poshi. Tenemos una reproducción de una lancha
Esta lancha era mucho más grande, seguramente llegaba a medir hasta más de 4 metros, porque tenía que caber este fusil y aparte tenía que entrar el hombre tendido. Exactamente, entonces tenía que ser una lancha muy extensa, la cual tiene un sistema de seguridad, por así decirlo, que es una cuerda que se ata de la culata del fusil a la parte frontal de lo que es la canoa, para que el tirador cuando disparara pues no recibiera el culatazo, ¿no? Que pudiera dislocarle el hombro. Al lado tenemos un pequeño pato que es como un pato señuelo que se utilizaba para atraer a los demás patos que andaban sobrevolando el lugar. Respecto a la fauna del pato, tenemos básicamente presencia de 9 especies de patos, entre ellos el pato peregrino, que eran los que se podían encontrar muy seguramente en la superficie del lago de Chimalhuacán o lo que es el lago de Texcoco. Para la cacería, para cazar los patos, se tenía una técnica bastante ejemplar, bastante única, que es la técnica de ya se me olvidó la palabra, de la armada. Esta armada era una serie de cañones, como podemos ver en la fotografía que está de mi lado izquierdo. Era una serie de cañones que se colocaban a la orilla de la laguna, en lo fangoso, se ocultaba el tirador, se colocaba durante varios días, se esperaba el momento más propicio para disparar esta serie de cañones, como lo ven en la imagen, hasta que la superficie del lago tuviera una buena cantidad de patos y que se pudiera disparar. Se disparaban todos los cañones, sonaba un estruendo bastante fuerte que resonaba por todos los pueblos, y cuando se disparaba, aquel tirador solamente esperaba ahí a que la gente del pueblo bajara y recolectara los patos. ¿Por qué? Es una dinámica en la cual todo el pueblo participa. El tirador colocó la armada, el tirador esperó pacientemente al momento más oportuno para disparar, tiró, y todos están invitados a participar de esta recolección de aves. Pero ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la norma moral que se tiene? Que el tirador recibe todos los patos muertos, y todos aquellos que solamente bajan a recolectar reciben aquellos patos que están heridos pero que no están muertos, están moribundos más o menos, que todavía se mueven. El tirador espera allí a que la gente entienda y sepa que tiene que entregar estos patos muertos. Es una dinámica muy importante, ¿no? Tagligones, ¿verdad? Era con tagligones. Morían miles de patos. ¿Cómo cuántos patos se podrían matar cuando se disparaba la armada? 1500. Es una cantidad impresionante, y pasaban varios días todavía recolectando aves, ¿no? Moribundas que quedaban lastimadas. Esto tiene que ver a aquello que era el lago de Texcoco, la laguna de Texcoco, a la cual vivían los habitantes de Chimalhuacán. En esta segunda parte de lo que es la sala, pues tenemos... Pues ¿de qué tamaño era la migración? arado tradicional para marcar los surcos de la tierra, un arado más moderno, perteneciente a la familia de los Buendía, una familia bastante enriquecedora para nuestro museo. Y esta es una cultivadora. Esta cultivadora es muy peculiar porque si por lo regular la técnica de siembra es la coa, hago el agujero, aviento la semilla y tapo con el pie y avanzo sobre el surco, esta vez pues le facilitaba el trabajo al sembrador. Esta especie de llanta, con sus pestañitas, va avanzando en el surco, va dejando los orificios. Esta rueda mueve una cadena como de motocicleta, como de bici, la cual mueve un mecanismo, y ese mecanismo mueve un mecanismo al interior que tiene como una serie de aspas con orificios que van depositando la semilla por ese tubo justo en donde se dejó el orificio en la tierra con esta pestaña, y se va avanzando. Se sembraba así el maíz. Tenemos muestras de algunas canastas, estos que se tejían aquí en el municipio con el árbol del sauce, y una serie de fotografías también, ¿no? Ahí tenemos la presencia de uno de los primeros tractores que llegaron aquí al municipio. Y algo que les puede gustar a todos es este elemento que se encuentra aquí, que es un rebozo de Santa María, que el año pasado cumplió 100 años. Pues de 1917, este rebozo era un rebozo muy fino para la época, y pues era utilizado por las señoritas el día de su boda, era su atavío nupcial, y era un rebozo muy fino para la época. Se dice que la técnica para saber si era un auténtico Santa María tenía que pasar por el anillo. Exactamente. Pero Santa María de aquí de Chimalhuacán. No. Otro Santa María. Tenemos algunos elementos, algunos artículos muy bien conocidos por ustedes. Herraduras de caballo que cubrían los cascos del caballo, utilizados como perchero, sombreros. Si no estamos mal, tenemos el dato que el aterciopelado es con piel de conejo. De ahí un tanto lo difícil
mantenimiento, ¿no? Y tenemos por último pues algunos de los elementos que están dedicados a lo que es el pulque, bastante particular de la cuenca del Valle de México. Y pues básicamente hasta aquí dejaríamos el recorrido. Les invitamos